Para mí, lo único que se necesita es convicción. Creer en que tienen la capacidad de hacerlo. Todo lo demás es conseguible. El dinero es conseguible, el equipo o el talento adicional es conseguible, el aprendizaje o el conocimiento es conseguible. Lo único que necesitan tener es la convicción de que ellos son las personas correctas para llevar a cabo esa idea. Y yo les diría, si no tienen esa convicción, ni lo intenten. Este podcast es patrocinado por Debe Menos, la primer plataforma digital que te permite liquidar tus créditos atrasados en tarjeta de crédito y préstamos bancarios. Si quieres iniciar el 2022 sin deudas, entra ya en www.debemenos.com y únete a la revolución contra las deudas. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Mis queridos Funda Lovers, bienvenidos a su podcast de Founder a Founder. Mi nombre es Gerardo Morales y como cada semana estaremos entrevistando a los founders más hot de la TAM, con la única intención de aprender de los caminos recorridos por cada uno de ellos. Porque sin importar qué hagas, todos creamos algo todo el tiempo. Mis queridos Funda Lovers, el día de hoy estoy supremamente emocionado de poder platicar con un gran amigo, con una eminencia, con un semidios del emprendimiento, Roberto Salcedo, un CEO de esos de talla mundial, de esos que se codean con las grandes personas de Silicon Valley. No cabe duda que este país produce talento y para muestra un botón. La verdad es que una gran persona, un gran CEO que tuve el placer de conocer en el Batch 10 de 500 Startups, cuando nos deleitaba con su presencia en las oficinas y nos permitía tener un poquito de su gran saber. Roberto Salcedo ha sido una persona con la cual he podido compartir bastantes experiencias en este ecosistema fintech en México, un gran emprendedor, el CEO y cofundador de Baobab. Baobab, para los que no lo conocen, es un microlending, es una aplicación que da y otorga microcréditos a personas no bancarizadas. Y pues, ¿quién mejor que Roberto para poder contarnos y platicarnos sobre Baobab y mil historias más? Roberto, gracias, un placer tenerte aquí. Al contrario, mi Jerry, gracias, con muchísimo gusto de estar contigo, de contribuir ahora en esta faceta tuya de comunicador y pues espero cumplir con la expectativa que generó tu introducción, quizás insuperable. Entonces, espero estar a la altura de esa introducción. La gente no podía ver la presencia con la que usted se presentaba en el batch de 500, con esa elegancia, con ese porte. Desde esos momentos se veía que Baobab apuntaba a ser lo que hoy en día se está convirtiendo. Pero, oye, Robert, fuera de todo eso, cuéntanos un poquito de tu background, tu experiencia, qué onda contigo, cómo llegas a formar y a crear una aplicación y sobre todo en el sector fintech, que hoy en día en México hay 1 millón de players. Claro, Jerry. Pues es una historia que en retrospectiva ha venido ocurriendo desde quién sabe cuántos años atrás. O sea, creo que sucedieron en mi trayectoria, en mi vida personal y en mi carrera profesional, un montón de cosas que de no haber sucedido o de haber sucedido distinto, habrían cambiado el camino hacia Baobab y probablemente Baobab no existiría. Creo que de entrada mi educación personal, la familia de la que vengo, es algo que se transmite a los cimientos hoy de Baobab y en la esencia de Baobab y en por qué estamos haciendo una empresa
que empieza con este producto de crédito para personas que no tienen acceso o que tradicionalmente han sido excluidos de los servicios financieros y eventualmente se convertirá en un banco que ofrece una gama amplia de servicios financieros, ¿no? Vengo de una familia de clase trabajadora. Mis papás les tocó vivir la crisis del 95 pues, en México de manera muy profunda. Básicamente perdieron su historial de crédito, perdieron su capacidad de financiar cualquier cosa. Y me tocó ver de primera mano pues, el estrés que esto les provocó en sus vidas económicas, en la vida familiar. Debe menos. En aquel entonces no existía Debe Menos, Resuelve, existía el Barzón. O sea, recuerdo yo siendo un niño de 10 o 11 años, a mi papá hablar del Barzón, que no sé si todavía exista, pero era el origen de Debe Menos y Resuelve tu deuda, pero desde un punto de vista más contestatario, digamos. Entonces, pues vivir eso como niño, ver a mis papás ser tratados terriblemente por los bancos, es algo que se queda conmigo y a lo que más adelante le empiezo a encontrar sentido, le empiezo a encontrar razones detrás de ello cuando yo mismo me convierto en banquero, ¿no? Básicamente saliendo de la universidad, mi primer trabajo fue en la banca. Trabajé los últimos 2 años de la carrera en consumo, en el área de finanzas, en una empresa de consumo muy grande. Y terminando la carrera entré inmediatamente a HSBC. Estuve en banca corporativa pues un poco más de 10 años, tanto en HSBC como en Banco Invex. Y creo que eso me ayudó a construir no solo el expertise de cómo hacer un negocio de crédito, cómo hacer un negocio de servicios financieros y cómo empezar a construir desde la originación o la manera en la que íbamos a evaluar a los usuarios hasta los productos que íbamos a estar ofreciendo, sino también una explicación de por qué mis papás habían vivido lo que habían vivido. Y desde mi punto de vista, digo, esto es un problema obviamente que viven millones de personas en México y en mercados emergentes. Y desde mi punto de vista es simplemente que las empresas tradicionales y particularmente los bancos no saben cómo atender este segmento de mercado, no saben cómo hacerlo eficientemente, cómo hacer que sea rentable, le tienen muchísimo miedo. Y por sus costos de infraestructura, por sus costos regulatorios, prefieren ignorar por completo un segmento de mercado que abarca, pues, desafortunadamente, a la mayoría de la población económicamente activa en un país como México, ¿no? Entonces, de ahí viene, digamos que el desarrollo de esta expertise y y las observaciones o las vivencias personales para empezar a imaginar lo que eventualmente sería Baobab, ¿no? Tengo la fortuna de conocer a Luis, que es mi cofundador y CTO de la empresa, a quien tú conoces también muy bien. Y tengo la fortuna de conocerlo siendo yo el director de finanzas de un grupo de medios aquí en México. Él llega a trabajar a mi equipo, nos hacemos muy cuates. Él es una persona con un talento enorme, con unas ganas de salir adelante gigantescas. Y con una capacidad de ejecución como nunca he visto en nadie más. Y pues empezamos a rebotar qué podríamos hacer juntos aprovechando su capacidad como desarrollador de software y mi conocimiento, mi experiencia en el tema de crédito, en el tema de análisis de riesgo, de finanzas, etcétera. Y pues así es como nace la idea, o sea, nace literalmente de una comida con él, donde dijimos, ¿por qué no dar crédito a través de métodos alternativos, métodos que eliminen barreras a personas que tienen ingresos en efectivo, que tienen un mal buró, que no tienen ningún historial de crédito? Y así fue como empezamos a imaginar Baobab hasta que un día decidimos quitar el curita y literalmente fue quitar el curita y decir renunciamos al trabajo y pongámonos a construir esto de cero, ¿no? Oye, pero la verdad es que todo lo que has comentado, posiblemente muchas personas puedan estar viviendo en la misma situación. ¿Y a qué me refiero? Hay muchas personas que llevan 10 años trabajando en algún área, en algún sector,
pero no deciden emprender y no deciden, como tú acabas de decir, quitarse el curita y aventarse al abismo y dejar un buen sueldo, prestaciones, seguridad por irte a la selva con un machete a cortar pasto y abrir brecha. ¿Realmente hubo algún punto de quiebre? O sea, ¿hubo algo adicional a todo esto que nos contaste que los impulsó para decidir decir, hoy es el día, vamos a renunciar y vamos a empezar con esto? ¿O simplemente fue algo muy, muy programado, muy financiero, muy estructurado, muy al detalle, tal fecha voy a hacer esto, tal fecha voy a hacer lo otro? ¿Cómo fue eso? Creo que fueron un poco de ambas cosas, ¿no? O sea, personalmente sí hubo un proceso en toda mi carrera profesional donde siempre quise proponer cosas nuevas, hacer las cosas distintas, saltarme trancas, si lo quieres ver así. Siempre trabajé en empresas corporativas y era la única manera de hacer que las cosas sucedieran, ¿no? Era la única manera de estar empujando al cumplimiento de los que eran mis objetivos en aquel entonces. Entonces siempre tuve como esta inquietud de inventar, ¿no? De inventar, de encontrar caminos alternos, de no hacer las cosas como todo mundo esperaría que se hicieran. Y digo, cuando yo empecé mi carrera profesional, este tema de emprendimiento pues era incipiente en México. Había muy poquitas startups por definición. Probablemente ni siquiera usábamos el término startups. No había una escena de venture capital. O sea, no había la infraestructura que hoy sí empezamos a tener en México, ¿no? Entonces, pues la verdad es que temprano en mi carrera, no, o sea, viendo en retrospectiva, tenía ya las características de alguien que eventualmente iba a emprender. Sin embargo, no estaba en mi mapa mental hacerlo, ¿no? Creo que mientras fui avanzando, dime. ¿Quién convence a quién? ¿Luis a ti o tú a Luis? Yo creo que yo a Luis. O sea, una vez que aterrizamos el concepto general de Baobab, o sea, la idea de dar crédito eliminando estas barreras tradicionales para calificar el riesgo de crédito de personas, como que me doy cuenta de que él y yo somos el equipo ideal para hacer algo así, y a partir de ahí genera una convicción que en ningún momento ha disminuido desde que empezamos, ¿no? O sea, genera una convicción en mí mismo de podemos hacer algo enorme, podemos hacer el siguiente banco Grameen, el banco Compartamos de la era digital, y la verdad es que compro la idea, me la creo como no he creído en ninguna otra cosa en mi vida, y lo presento así con Luis. O sea, Luis ve mi determinación, le dije, yo quiero, dejo este trabajo, me va bien, o sea, tengo una muy buena posición, tengo influencia en la empresa donde trabajo, pero no es lo que debería de estar haciendo con buena parte de mi vida, ¿no? Porque pues al final dedica uno 12 horas o 10 horas o las horas que sean a trabajar todos los días, ¿no? En tu caso, siendo el alto manto, pues dedicas unas 2, 3 horas al día, ¿no? Y lo demás en el golf y... Ojalá, eso todavía está por verse, eso no sé si se logra. Pero... No, realmente creo que muchas de las veces se cree que un fundador de una startup o de un negocio o de un lo que sea, es esa persona que llega y está un par de horas en la oficina y solamente tiene 2, 3 reuniones y después de eso tiene un día libre y maravilloso y sin problemas, cuando la realidad es que no. Como lo acabas de mencionar, creo que los fundadores somos los primeros en ponernos al frente de la batalla y que muchas veces estás entre 16 y 14 horas trabajando de lunes a domingo y que es el sacrificio que estás dispuesto a hacer, ¿no? Yo supongo que en su caso, pues así es en Baobab, así empezar. Sí, mira, yo creo que son caminos diferentes. O sea, sí hay empresas que definitivamente funcionan con los fundadores o los dueños o etcétera, invirtiendo poco tiempo o invirtiendo su tiempo en distintas cosas, desarrollando de manera
más lúdica el negocio, ¿no? Pero nunca fue la forma en la que pensamos construir Baobab, ¿no? Creo que al contrario, parte de lo que disfrutamos de esta carrera de haber emprendido es el dolor, ¿no? Es el sufrimiento, es la dificultad, es el reto, porque es básicamente lo que nos mantiene entretenidos, desafiados, comprometidos con la misión que tenemos. O sea, es lo que genera esa motivación y esas ganas de pararse todos los días, porque sabes que va a ser difícil, sabes que va a ser duro, va a haber retos distintos. Todos los días aprendes cosas nuevas, ninguno de los días se comporta igual. El negocio afortunadamente crece rápidamente, entonces eso genera que tú tengas que crecer también rápidamente, personal y profesionalmente. Y pues esta es la carrera que elegimos y lo hicimos conscientemente, lo hicimos con la idea de esto es en lo que queremos invertir los últimos 20 años que tenemos productivos en nuestras vidas, queremos invertirlo en esto, ¿no? Y no lo veo como un sacrificio, al contrario, lo veo como, puta, pues es lo que disfruto, o sea, no odio sentirme aburrido, o sea, me gusta sentirme desafiado, retado, que las cosas cuestan trabajo, entonces, pues creo que no había mejor camino que este. Y cuando empiezan a forjar la idea, ¿a quién se le ocurre el nombre de Baobab? ¿Y qué significa Baobab para los que no saben? Baobab es un juego fonético con el árbol Baobab, que es con O y con B al final, en lugar de U y P al final. Entonces, es un juego fonético con el árbol. El árbol para nosotros, pues representaba longevidad, representaba la capacidad de vivir durante mucho tiempo con muy, muy pocos recursos. Es un árbol que crece pues, principalmente en la sabana de África. Es un árbol milenario en el mundo. Y además era el árbol que crecía en el planeta del Principito, ¿no? Entonces, curiosamente, tanto Luis como yo teníamos un vínculo ahí infantil y romántico con el Principito. Entonces, cuando empezamos a pensar en qué nombre queríamos, yo le decía a Luis, me gustaría que fuera algo que no tuviera ninguna connotación, ¿no? Que no te dijera de entrada ni qué segmento de mercado atendemos, ni exactamente qué hacemos, ¿no? Porque es algo muy común en lo que hacemos nosotros, que las empresas incluyan la palabra crédito en su nombre, préstamo, dinero, lana, etcétera, ¿no? Y yo quería algo que pudiéramos posicionar de cero, que no tuviera ninguna connotación y que nosotros le diéramos la connotación que nosotros quisiéramos, ¿no? Es un reto, creo, hoy más grande que hacerlo con algo más terrenal, pero por eso elegimos este nombre. Creemos que representaba cosas en las que nosotros creíamos y que podíamos construir el posicionamiento de esta marca con una palabra que no existía, ¿no? Oye, cuéntame sobre el arranque, o sea, deciden renunciar a esos puestos, se ponen de acuerdo en el qué, o sea, qué querían hacer, ya tenían el qué, ya tenían tal vez un poquito el cómo, el cuándo lo tenían tal vez ya también visualizado, pero realmente cómo es el arranque, o sea, el día cero, listo, ya dejaste la chamba, ya no tienes que estar a las 8 de la mañana en la oficina en Reforma, ya no tienes quien te prepara el café, ya no tienes comodidades. ¿Con qué arrancas? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cómo empiezas tocando puertas? Claro. Esas son de las cosas que hoy en retrospectiva habría hecho diferentes. Cuando empezamos, o sea, digamos que el día uno en realidad no fue tanto el día uno, porque Luis, como te digo, es alguien que además de tener una gran capacidad de ejecución, tiene una mente de negocios, ¿no? Y es algo súper difícil de encontrar en desarrolladores de software que además tengan un conocimiento, un entendimiento profundo de qué hace un negocio, ¿no? Entonces, eso ayudó más bien que cuando era el día uno, Luis ya tenía construido un flujo de la aplicación, ¿no? O sea, ya tenía programado una parte de la aplicación. Entonces, cuando llegamos a trabajar ya pues esto es lo que vamos a hacer, Luis ya tenía imaginado este flujo, más bien desarrollado, perdón, este flujo, y empezamos a trabajar sobre ello, ¿no? Y empezamos a construir el proceso de solicitud de crédito,
Yo empecé a construir a mano los modelos que íbamos a utilizar para tomar las primeras decisiones de crédito sin data, sin información, a ciegas. Y para nosotros en aquel entonces teníamos dos prioridades. La primera, empezar a prestar. No sabíamos exactamente cómo, pero esa era la primera. Y la segunda, conseguir dinero para prestarlo, ¿no? Creo que una de las cosas que haría distinto es eliminaría por completo la idea de conseguir el dinero. En aquel entonces yo dediqué tiempo a buscar inversionistas, a buscar, pues a buscar capital sin tener todavía el producto desarrollado, sin tener nada de validación, obviamente ninguna atracción. ¿Y en dónde se juntan? O sea, ya no hay una oficina, se van a un coworking, se visitan en la casa de alguno de los dos, se van a un Starbucks. ¿Dónde se reúnen en esos primeros días de trabajo? Pues era la premonición del trabajo remoto, porque Luis inmediatamente cuando sale de trabajar en esta empresa se regresa a Saltillo. Luis es de Saltillo, y yo me quedo aquí. Entonces ese también era otra dificultad, ¿no? Trabajábamos remoto, yo trabajaba en las definiciones del producto, en los modelos de originación, y Luis empezaba a trabajar pues en el desarrollo de toda la aplicación, que era lo que iba a atender a nuestros clientes, iba a ser nuestro canal de servicio, ¿no? Entonces lo que era difícil es que Luis, como desarrollador de software, siempre tenía proyectos, ¿no? Tenía proyectos con familia, proyectos con contratistas privados, o sea, siempre tenía proyectos. Entonces cuando empezamos, Luis dedicaba un tiempo a Baobab, pero otro tiempo a otro proyecto que ya tenía andando, y otro tiempo a otro, y otro tiempo a otro. Incluso tenía Luis como 4 desarrolladores contratados por él, trabajando en estos otros proyectos, ¿no? Entonces yo empezaba a sentir como de justo esta preocupación de, no, hombre, este cabrón se me va a ir, se va a desbocar, se me va a desbocar a las otras cosas, y esto es de foco, esto es de sacar Baobab adelante. Y me acuerdo y Luis se acuerda muy bien también de esa anécdota. El momento en que lo vi titubear, o sea, que vi titubear como de, no, pues traigo también estos otros proyectos, dije, ok, mañana estoy ahí en Saltillo y nos ponemos de acuerdo. Y así le hice, agarré un avión a Saltillo, me fui para allá y trabajamos toda una semana juntos solo en Baobab, con la idea de que él viera la convicción, la determinación, y que esto era lo que teníamos que estar haciendo, ¿no? O sea, jalarle un poquito las orejas y decirle, enfócate aquí. Es correcto, lo logré al final. Que realmente no es fácil, ¿no? Porque como bien mencionas, los desarrolladores tienen esta gran condición o la estabilidad de poder ser multitask, cosa que muchas veces en mi caso no sucede, pero que también luego termina por desenfocarlos porque empiezan un proyecto y luego para que retomen el otro es complicado. Y entonces estaban trabajando remotos, lo logras convencer, digamos que ya tienen un MVP. Tú empiezas a buscar con ese MVP conseguir lana. ¿Y a quién recurriste? ¿A dónde fuiste a buscar la lana? ¿Y cómo le hacías? ¿Tenías ya esta gran noción y conocimiento startup con el tema de levantar capital? ¿Sabías que era un contrato, una nota convertible, todo esto? ¿O fue así de más bien old school, mundo banquero, ir a pedir lana así? ¿Cómo fue esa parte? Creo que ahí es donde lo identifico como algo que no haría, si lo volviera a hacer, no haría de inicio, porque yo no tenía la expertise para levantar capital, ni de ángeles, ni de fondos, y pues es más, ni siquiera de bancos, porque yo era la contraparte, ¿no? Yo era el que invertía desde los bancos en empresas, ¿no? En deuda, en capital, etcétera. Entonces no tenía yo ese expertise, definitivamente no tenía el conocimiento, y el conocimiento quizás no era tan relevante, ¿no? Porque al final leí en 2 días Venture Deals, Secrets of Sand Hill Road y toda, o sea, una mini biblioteca para contextualizarme, y pues de manera general adquieres al menos el mínimo expertise técnico para poder negociar, ¿no? Entonces eso no me preocupaba. Lo que sí fue pues como te digo, un error es que no tenía el network para hacerlo, ¿no? No teníamos el background para hacerlo.
O sea, ninguno de los dos estudió en Stanford o en MIT o en Harvard. Ninguno de los dos fuimos operadores de otras super startups en Latinoamérica o en ninguna parte del mundo. Entonces, no teníamos el background y no teníamos el network para hacer un levantamiento de capital tan temprano. Entonces, no debí de haber invertido tiempo en eso en aquel entonces. Lo hice con mi red de contactos, con la gente que yo conocía. Me empezaba a acercar a los fondos, pero pues los fondos, al no tener un contexto sobre mí, al no tener todavía tracción, pues la verdad es que en retrospectiva era imposible levantar capital, por eso creo que fue un tiempo mal invertido, ¿no? ¿Y qué hicieron? O sea, ¿no, sí lograron levantar algo de lana o no? No antes de lanzar, o sea, digamos que los primeros créditos los originamos con nuestro propio capital, o sea, tanto Luis como yo, pues tuvimos la posibilidad de sí invertir dinero en la empresa. Invertimos nuestro dinero y con eso empezamos a prestar, empezamos a hacer las primeras cosechas de crédito, a dar 50 créditos, 70, 150, etcétera, etcétera. Y ya con estas primeras validaciones de que había una demanda muy interesante de nuestra aplicación, ya presentamos números de tracción muy interesantes en lo que sucedía en la tienda de aplicaciones, en la conversión a lo largo del funnel y en la originación de estas pequeñas cosechas de créditos. Empezamos a convencer ahora sí a ángeles inversionistas. Empezamos con ángeles, levantamos dinero de estos ángeles. Después sucede unos meses después 500 Startups, que es nuestra primera inversión institucional. Y pues ya, a partir de ahí empezamos ahora sí a desarrollar no solo el network para poder levantar capital, sino también pues el expertise de cómo levantar capital tanto de fondos de deuda como de fondos de venture capital, como de otros inversionistas privados, ¿no? Para la gente que no, pues tiene un gran contexto, que tal vez sigue preguntándose, bueno, pero no entendí qué chingados hacen estos güeyes. Cuéntanos cuál es la magia de Baobab, cuál es el secreto, qué es lo que hace, por qué lo hace único y diferente a todo lo demás. Claro, nosotros somos una aplicación móvil de crédito para personas, ¿no? Y como bien dices, enfocada en personas subatendidas por la banca o los servicios financieros tradicionales. Nuestro servicio está construido sobre tecnología que venimos haciendo desde que empezamos este negocio, tecnología orientada a calificar el riesgo crediticio que representa el mercado que atendemos, tecnología enfocada a atenderlos de manera digital, autónoma. Hoy damos créditos sin que haya una sola persona interviniendo. O sea, nuestros usuarios pueden solicitar el crédito de manera autónoma, independiente a través de la aplicación y pueden recibir los fondos sin haber interactuado nunca con una persona en menos de 15 minutos, las 24 horas del día. Creo que el nivel de digitalización que hemos podido construir es como pocos en este segmento de mercado, sobre todo en la parte de crédito. Logramos eliminar la barrera del buró de crédito. Hoy somos la única aplicación de créditos que sigue sin consultar el buró de crédito, ¿no? Todos los demás han tenido que recurrir al buró de crédito, ya sea por regulación o porque sus modelos de análisis de crédito necesitan más información porque no lograron encontrar la forma de evaluar a estas personas utilizando solo información alternativa, ¿no? Entonces nosotros hoy somos los únicos que mantenemos esta promesa de no consultar el buró. Tomamos la decisión de crédito únicamente con la información que extraemos de los dispositivos celulares de nuestros usuarios y lo que ellos nos dicen en su solicitud de crédito. Y ahí hacemos pues un montón de técnicas de data y de machine learning para curar esta información, transformarla en futures o indicadores y usar estos futures e indicadores para entrenar distintos modelos que hoy hacen múltiples predicciones alrededor de lo que representa el riesgo de crédito de una persona para poder tomar una sola decisión de crédito y presentar la oferta a nuestros clientes. De acuerdo. Así es como funciona. Me acuerdo que una vez tuvimos una conversación en donde yo te preguntaba qué es lo más difícil de prestar dinero
y recuerdo muy bien tu respuesta, pero te vuelvo a hacer esa pregunta para que hoy escuchen más personas esa respuesta. ¿Qué es lo más difícil de prestar lana? No sé si ya la cambié, pero lo más difícil es que te paguen. Correcto. ¿Y cómo mitigan ese riesgo desde Baobab? Creo que ahí es donde hemos podido construir un negocio diferente, ¿no? Un negocio que no solo cumple la promesa de valor al cliente, sino que además se transforma en rentabilidad para el negocio, se traduce en tener un negocio con unos cimientos sólidos, ¿no? Este, em, Hoy nos enfocamos en originar con la mejor calidad posible. Para mí, un crédito que no es pagado es un crédito mal otorgado. Y la mayoría de las empresas se enfocan, sí, en la calidad de su originación, pero mucho más en la calidad de su cobranza, ¿no? En su proceso de recuperación, en el tema de armar una infraestructura de cobranza enorme con personas haciendo visitas, llamadas, amenazas, etcétera. Y eso es lo que hoy nosotros no hacemos, ¿no? Hemos podido construir este negocio alrededor de la idea de nosotros sí entendemos el riesgo de crédito y podemos originar con la calidad que nosotros tengamos como objetivo. Por lo tanto, no necesitamos valernos de tácticas de cobranza por extorsión, por acoso, con personas haciendo visitas, llamadas, etcétera, ¿no? O sea, hoy atendemos casi 200,000 clientes y no tenemos una sola persona de cobranza. Y eso empieza a ser una diferenciación muy importante hacia nuestros clientes, ¿no? O sea, nuestros clientes toman créditos de otras empresas, muchos de ellos, ¿no? Y empiezan a percibir por qué es diferente recibir el crédito de Baobab, ¿no? O sea, tenemos competidores que tienen 1,500 personas en cobranza, que tienen fuerzas de cobranza en la calle de cientos de personas. Y como te digo, hoy nosotros no tenemos una sola persona en cobranza. Eres un coleccionista de programas de aceleración. ¿Por cuántos programas has pasado? Ay, ¿cuántos son? Pues son como cuatro o cinco. Como cuatro o cinco. Fíjate que mmm, algo que creo que nos distingue a Luis y a mí es la capacidad de reconocer cuando no estamos haciendo bien algo, ¿no? Y, y el tema de que somos personas, pues diría yo, audaces e ingeniosas, ¿no? O sea, si vemos que carecemos de algo, entendemos que lo que tenemos que hacer es ir a buscar ese algo, ¿no? Entonces, temprano cuando empezamos Baobab, justo nos dimos cuenta de, no tenemos el background para levantar $100 millones con un PowerPoint, ¿no? O sea, no hemos sido operadores, no somos ex-founders, no vendimos ya un negocio, no venimos de VC, no tenemos el network, necesitamos construirlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues un camino, sin duda, son los programas de aceleración, ¿no? Entonces, ok, ¿cuáles son los 5 mejores programas de México y el mundo, ¿no? Pues 500 Startups, Y Combinator, Mass Challenge. Ok, pues aplicamos y a ver y a ver en cuál se da la oportunidad, y desde ahí empezamos a hacer nuestro network, no solo de inversionistas, sino también de otros fundadores que enriquezcan nuestra perspectiva, que enriquezcan nuestra manera de construir este negocio. Y eso fue lo que hicimos. O sea, aplicamos a 500 Startups, nos quedamos al mismo tiempo, nos habían aceptado en Mass Challenge y decidimos hacer ambos programas. Después hicimos SeedStars porque seguíamos con el impulso de querer salir a levantar capital fuera de México. Entonces pensamos que ese era también un camino. Y después hicimos Y Combinator con el mismo objetivo, ¿no? O sea, empezar a construir nuestro network en Estados Unidos, en Silicon Valley, porque sabíamos que si queremos llegar a la visión que tenemos de ser el banco más incluyente de América Latina y la empresa de crédito digital más grande de la región, es allá donde teníamos que ir a buscar dinero, ¿no? Entonces, por eso es que, como bien dices, estamos jugando a la lotería de los programas de aceleración. Un gran coleccionista, como si fueran mundos de Mario Bros. Ya desbloqueado, yo creo que todos los que son posibles. La realidad es que de la forma que lo cuentas parece un camino
completamente sencillo o algo que cualquiera tronando los dedos podría hacer, pero la realidad es que no. La realidad es que si has llegado hasta donde estás es porque, y si te han aceptado en todos sus programas y has podido cursar todos sus programas es porque hay algo muy especial. Cuéntanos un poco cuáles son estos aprendizajes para la gente que de pronto tiene una idea, escucha el podcast y recordemos que la idea de poder escuchar a los fundadores más hot de la TAM es todo mundo crea algo todo el tiempo y muchas veces no tenemos la idea de cómo empezar o las bases. ¿Qué es lo más importante cuando estás en estos programas de aceleración? Pues mira, yo creo que, y esto es conocimiento que de verdad está en todo, en todo en todo el internet, en Twitter, en los libros de referencia. O sea, de verdad que no es ningún hilo negro. Creo que solo no escuchamos o no tenemos la capacidad de traducir muchas veces ese conocimiento en acciones puntuales, porque para mí es 100% de ejecución, ¿no? Es 100% de avanzar un poco todos los días, ¿no? Ir avanzando paso a paso, completando tareas, tachando cosas de la lista de pendientes y seguir ejecutando, no detenerte, no voltear atrás, ni siquiera voltear adelante. Es estar enfocado en lo que está sucediendo ahorita y en lo que tiene que suceder en este momento. Y es algo y es parte de lo que te transmiten todos los programas, desde 500 hasta YC, es el tema de ejecución y la prioridad que tienes como emprendedor de que ejecutar sea tu foco, ¿no? Ideas hay miles, hay unas más originales que otras. La diferencia está en que la gente tenga la capacidad de llevar a cabo esas ideas, ¿no? Entonces, y para ejecutar, pues hay muchísimas metodologías para hacerlo. Entonces, lo que yo diría como aprendizaje emprendedor es que esto se trata 100% de ejecutar y de lograr un poquito todos los días. E insisto, hay un montón de metodologías. El chiste es que adoptar las que nos sirvan a cada quien y que te permitan avanzar, desbloquearte, eliminar tus propias barreras y ponerte a ejecutar con convicción, ¿no? Oye, ya hace rato mencionabas que no tenías idea de cómo levantar fondos de venture capital o de capital de riesgo en la región y mucho menos en Estados Unidos. ¿Qué has aprendido de eso? ¿Cuáles son los aprendizajes de levantar varias rondas, varios miles de millones de dólares después Ojalá de... miles de millones. después de un par de años? ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Qué le podrías decir si fuera como un tweet pitch a esas personas que nos están escuchando? ¿Cuáles son esos insights? Mira, yo creo que lo más importante es la seguridad en uno mismo. Eso es para mí indispensable, y como emprendedor tienes que proyectar seguridad, determinación, convicción y confianza en que no solo crees en el negocio, sino que estás convencido de que tú eres la persona que va a generar el siguiente Uber, el siguiente Nubank, el siguiente Rappi, etcétera, ¿no? Entonces, eso es para mí indispensable. O sea, si no tenemos esa convicción, va a ser muy difícil generar esa convicción en otras personas. Entonces, creo que esa es la primera. La segunda es que hay que aprovechar, con base en esa seguridad y en esa convicción, las fortalezas que tienes como startup y como emprendedor, ¿no? Y hay que recargarte en esas fortalezas, ¿no? Los fondos están buscando las áreas de debilidad de ti como emprendedor y del negocio que estás construyendo, ¿no? Y puede ser el mercado, puede ser tus habilidades, puede ser tu liderazgo, puede ser la vulnerabilidad del negocio, las barreras de entrada, la intensidad que tiene el negocio de uso de capital. Pueden ser un millón de cosas, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es llevar la conversación con los inversionistas hacia lo que eres fuerte, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los aprendizajes más importantes para mí en el levantamiento del capital. El que domina la conversación y el que guía la conversación tiene que ser el emprendedor, ¿no? Entonces, cuando el inversionista se quiere ir hacia las debilidades,
y quiere atacar el modelo de negocio porque ese es su trabajo, nosotros tenemos que regresarlo a las fortalezas, ¿no? Tenemos que guiar la conversación de tal forma de que el inversionista sepa que no solo dominas el espacio en el que estás operando, sino que también estás tomando en cuenta las debilidades del negocio y viendo cómo vas a resolver esas debilidades en el largo plazo, ¿no? Y creo que un buen mindset para ir a pichar con un inversionista es que hay que buscar que el inversionista salga de la llamada sintiendo que le enseñaste algo, ¿no? Que aprendió algo de ti, del negocio, del mercado, etcétera, ¿no? O sea, no puedes llegar a levantar capital en una posición pasiva desde mi punto de vista, en donde tú estás presentando, aventándote un rollo de 30 minutos, el inversionista te está escuchando, porque eso te pone en una posición de negociación muy débil, ¿no? En donde tú estás pidiendo y el otro está para darte, si quiere darte o no quiere darte. Y el que tiene que controlar la conversación eres tú. Ese es para mí básicamente el aprendizaje más importante sobre levantar capital. Realmente no es una tarea sencilla, no es algo fácil. ¿Cuánto tiempo promedio tarda un emprendedor en Latinoamérica en levantar una ronda? Ay, pues depende mucho insisto, de las habilidades que tiene el emprendedor, del negocio, del timing. Hay muchísimos factores, ¿no? Hay gente que levanta con su INE y un comprobante de domicilio, por ejemplo, ¿no? Su recibo de luz y listo, vámonos, ahí está el dinero. Creo que los tiempos son súper relativos. O sea, si logras emocionar inversionistas y logras el primer ticket, el segundo, el tercero, empiezas también a tomar tracción, que es algo que sucede, ¿no? Ese tema de momentum no solo es de la startup, sino también es del levantamiento de capital y eso sucede. Entonces, puedes levantar capital en 4 semanas, puedes tardarte 6 meses, depende mucho como te digo, pues de todos estos factores y de la alineación de los astros. Pero, sin duda, no es algo fácil. Y esto que digo, esta metodología o la manera en la que afrontas una reunión con un inversionista, no es algo que hoy logro todo el tiempo, ¿no? O sea, la realidad es que cada reunión con un fondo es diferente a otras y yo voy con mi mindset, voy con mi metodología para llevar la reunión y en el camino suceden cosas, ¿no? En el camino surgen nuevas preguntas, nuevas inquietudes, me gana la emoción, o sea, somos seres humanos y cometemos errores también, ¿no? ¿Qué es lo más incómodo que te ha pasado pichando? Incómodo me refiero que digas, puta, ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Esta anécdota, digo, no voy a decir quién porque no sé si les guste que esté compartiendo sus métodos surrealistas, pero en un pitch en formato remoto, yo estaba justo en mi proceso de escribir el negocio, ya llevábamos unos 15 minutos platicando, entonces yo estaba muy, muy enganchado o muy entusiasmado explicando la parte de tracción del negocio. Y de pronto el inversionista me dice, o sea, me interrumpe abruptamente y me dice, ¿qué pasa si te digo que todo lo que me has dicho es una mierda? Literal, o sea, dijo con esas palabras, ¿qué pasa? Todo lo que me has dicho es una mierda y lo único que me has generado es las ganas de decirte fuck you. Eso fue lo que me dijo. Así, literal. Y entonces me toma a mí, obviamente, pues completamente desprevenido que me diga eso, con una seriedad que lo único que me despertó fue coraje, ¿no? O sea, yo estaba enganchadísimo platicándole, etcétera, y este cabrón me interrumpe
y me dice fuck you, ¿no? Me manda al carajo, como si no importara en absoluto ni mi tiempo ni lo que le estoy diciendo. Y entonces, en ese momento, mi reacción es, ok, si tú me puedes mandar a chingar a mi madre, pero yo también te puedo mandar a chingar a la tuya, y le di chinga a tu madre y colgué la reunión, ¿no? En inglés, sí. toda esta situación. Y me salí de la reunión y a los 2 minutos, literalmente, recibo un correo confirmando la inversión y este cuate diciéndome que lo que hizo fue para provocar mi reacción más sincera y conocer quién era yo como persona, ¿no? Entonces me dicen, estamos adentro, este es nuestro ticket, y a construir esto, porque traen con qué, no solo el negocio, tú traes con qué construir un negocio gigantesco y a darle. Pero eso 2 minutos después, o sea, todavía estabas caliente. ¿Qué le No, todavía dijiste? estaba yo ardiendo. ¿Tomaste su dinero o sí lo mandaste a chingar a su madre? No, sí tomé el dinero. Ya después platicamos y ya me podía reír. Y pues y fíjate que ya escuché otra anécdota en otro contexto, no de levantamiento de capital, pero en otro contexto. Y hay varias personas en Estados Unidos que hacen estas cosas de quererte sacar de tu zona cómoda, ¿no? De quererte Claro, sacar de control para conocer un poco más, pues, quién eres cuando estás descontrolado, ¿no? claro. Creo que es muy difícil porque al final, como fundador, pues es tu patrimonio, o sea, en el sentido de que tú lo creaste, nadie más te va, y creo que esta frase incluso lo dicen mucho los inversionistas, ¿no? Nadie conoce mejor tu negocio que tú como fundador. Y pues de pronto a nadie le gusta que le ofenda nada, ¿no? Y que alguien llegue y te critique y te diga, oye, esto es una mierda, no sirve para nada, pues creo que cualquiera lo puede hacer explotar un poco. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido el contexto si hubieran estado en una oficina físico? ¿Te No sales y lo le sé, azotas la puerta o qué? no lo sé, ¿eh? La verdad es que no lo sé. No sé mi reacción. Y ¿sabes qué? Eso es algo que me dejó un aprendizaje importante. Y que para mi vida personal y para este tema de levantamiento de capital y entrevistar personas que queremos se sumen a Baobab, etcétera, la capacidad de ser sinceros y de ser quien eres es una cualidad muy, muy difícil de encontrar, ¿no? Las, las personas estamos acostumbradas a tratar de decir lo que la otra persona quiere escuchar, ¿no? Y creemos que así tenemos más posibilidades de generar rapport con esa persona, de manipular a esa persona o de controlar el output de lo que queremos de esa conversación, ¿no? Entonces, creo que uno de los aprendizajes que me dejó esa anécdota es el tema de buscar ser sincero tú, o sea, ser quien eres y pues al final tienen que creer en quién eres, ¿no? O sea, no pueden invertir, o yo no podría invertir en alguien que dice ser de una forma y en realidad es de otra, ¿no? Entonces, creo que fue un buen ejercicio. No sé qué habría hecho yo presencialmente, pero al menos, espero que no hubiera acabado en el tanque una o 2 noches. Oye, Robert, cuéntanos un poquito sobre los retos que enfrentas al construir un equipo remotamente. Ah, creo que ha habido una gran capacidad de adaptarnos como negocio a lo que la realidad ha demandado, y particularmente en la construcción del equipo. O sea, al principio teníamos cierta resistencia a trabajar remotos, porque pues creemos que hay que generar una cultura, hay que generar relaciones personales con el equipo de trabajo,
para poder mantenerlos motivados, mantenerlos retados, enganchados con la misión que queremos construir. Y creo que fuimos validando poco a poco que no era necesario, ¿no? O sea, y más allá de que usamos muchas herramientas para tener comunicación con el equipo, para supervisar el negocio, para ir construyendo esta parte cultural, creo que el reto principal ha estado en el incremento en la competencia por atraer talento, ¿no? O sea, ahora todo el mundo espera trabajar remoto y está bien, pero también genera que, entonces, si yo trabajo en remoto en Monterrey, pues me pueden contratar en Estados Unidos, en Colombia, en México o en cualquier otro país, ¿no? Y entonces eso ha generado una competitividad por talento muy importante. Entonces hay sueldos desproporcionados, hay gente que tiene, hay casos ya de personas que tienen múltiples trabajos, o sea, también el mundo se va a tener que ordenar un poquito, pero creo que ese ha sido el reto. En realidad, de operar el negocio, la verdad es que el equipo ha respondido de manera extraordinaria. Hoy sí tenemos una identidad de equipo como equipo de trabajo, sí tenemos una cultura, a pesar de que la mayoría de las personas que hoy trabajan en Baobab fueron y se incorporaron al equipo en remoto, ¿no? A muchos de ellos hoy todavía no los conozco yo personalmente. Sí, creo que es algo que muchas compañías han experimentado, pero tu misión, o sea, tu visión desde que te conozco siempre ha sido operar un gran negocio con la menor cantidad de personas posibles. Cuando conocí Baobab eras solamente tú y Luis, y fueron así hasta cierto punto, hasta donde lo exigían también los VCs, porque también les decían, no chinguen, ¿cómo van a ser ustedes dos nada más? ¿Cuántos son hoy en día? Hoy somos 20 personas, o sea, seguimos siendo un equipo, básicamente tenemos 10,000 clientes por cada persona en el equipo de trabajo. Seguimos siendo un equipo súper compacto, con claras necesidades de seguir escalando al equipo, porque el negocio ha crecido sustancialmente más rápido que el equipo de trabajo. Pero seguimos siendo pocos, ¿no? Y como bien dices, sí es parte de la identidad de Baobab. O sea, sí estamos construyendo un negocio enorme que va a poder ser operado con un headcount eficiente, ¿no? Y eso es lo que la tecnología nos permite, lo que el nivel de digitalización que hemos adquirido nos permite. Y vamos a seguir creciendo con esa filosofía, aunque sí el talento es indispensable, ¿no? O sea, no podemos construir un negocio enorme sin el talento adecuado, sin duda. Si te dijera que por estar aquí en The Founder a Founder te puedo conceder un deseo, el que tú quieras, para lo que sea, en cualquier área de tu vida, ¿qué pedirías? Yo creo que pediría 10 top talent people y $100 millones. Con eso no creo que no necesitaríamos más para llegar a IPO, para llegar a la construcción de un negocio enorme. Tenemos la capacidad de construirlo con pocos recursos, lo hemos tenido hasta ahora. Para llamarle a David Vélez y decirle, oye, voy a comprar Nubank. Vamos a hacer un hostile takeover de Nubank. No necesitaríamos más. Qué grande eres, Robert. La realidad es que hay 1,000,000 de áreas, 1,000,000 de conversaciones que giran en torno a emprender. No solo el tema del camino que se tiene que forjar para iniciar, sino también hay conversaciones como qué pasa cuando las cosas no van bien, cuando algo no jala. ¿Cómo afrontan las situaciones difíciles en Baobab? ¿Cómo se habla duro? ¿Quién habla duro? ¿Tú o Luis? No, aquí hablamos duro a todos. Y eso es parte de lo que es difícil transmitir a los equipos de trabajo, ¿no? Y generar esa cultura de, aquí es fundamental tener las conversaciones difíciles lo antes posible. Estamos acostumbrados a postergar el conflicto. También nuestra cultura en México pues fomenta este tema de las jerarquías, la distancia entre los líderes y el resto del equipo, etcétera. Y es difícil pues generar esta confianza en el equipo de aquí se pueden decir las verdades tal y como se sienten. Buscamos que la gente retroalimente y nos ayude a crecer profesionalmente también a nosotros.
Entonces, las conversiones difíciles no se postergan y las tenemos todos y las hemos tenido todos, ¿no? Y los momentos difíciles, justo creo que compartiendo esas conversaciones difíciles, esos momentos se hacen mucho más pasaderos. Los hemos tenido sin duda, varios a lo largo de la breve todavía historia de Baobab, pero se hacen mucho más digeribles cuando tienes estas conversaciones y tienes el talento para afrontar estos momentos difíciles, ¿no? Aunque estoy seguro que hay un millón de cosas que has aprendido y que sabes manejar por el expertise que tienes, seguro también hay un montón que no tienes idea de cómo manejar. ¿A quién es la primera persona a la que llamas o a quién es a la primera persona que levantas el teléfono y le dices, está pasando esto y se lo cuentas como para tratar de esclarecer en tu mente un poco hacia dónde debes de tomar camino? ¿Quién es esa persona? Sin duda es Luis, sin duda esa persona es Luis, más allá del tema de coacheo este, o de tener un marco contextual de gente que nos enriquezca. Creo que con Luis hemos logrado tener un complemento ideal en nuestros diferentes estilos de dirigir un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, él tiene un punto de vista que enriquece siempre mi punto de vista. Los dos sabemos hacer las preguntas difíciles el uno al otro, más allá de darnos respuestas. Y creo que nos hemos permitido reflexionar y llegar a conclusiones nosotros mismos a través de esas conversaciones. Entonces hoy sin duda es Luis, ¿no? Ya en un tema más de coaching, pues creo que tengo un buen marco de referencia, tengo gente súper talentosa con la que he tenido la oportunidad de trabajar. Hoy tenemos un par de inversionistas que nos dedican mucho tiempo y que son personas con una capacidad intelectual y con una capacidad de abstracción enorme que sí han enriquecido el desarrollo de Baobab y la visión de Baobab, pero creo que en el día a día sin duda es Luis, ¿no? Todos los emprendedores o toda la gente que está tratando de hacer un cambio en el mundo debe de aplicar una aceleradora como Y Combinator. No, no creo. Como te digo, creo que es tema de evaluar en dónde estás parado, quién eres, ser duro con esa evaluación y hacerte de los recursos que necesites para llegar a los objetivos que te estás trazando, ¿no? Entonces, hay caminos distintos, hay muchas empresas gigantescas o startups enormes que no han pasado por ninguna aceleradora. Hay muchas que no han levantado ni siquiera capital. O sea, hay muchos caminos, ¿no? Y creo que ahí es donde es una evaluación de cada uno, identificar cuáles son las áreas de oportunidad, qué recursos necesitas para llegar a tus objetivos y salir a hacerte de esos recursos. Sí, me queda claro y creo que depende mucho de lo que tú como fundador también quieras lograr y quieras soportar en la espalda también, porque dicho de otra manera, tampoco es que todo sea miel sobre hojuelas, ¿verdad? Es una gran carga, es una gran responsabilidad y me gustaría preguntarte, ¿qué viene para Baobab? Pues espero que venga otro año extraordinario. Los últimos 2 años han sido de verdad pues, más de lo que imaginábamos. O sea, hemos logrado multiplicar varias veces este negocio en los últimos 2 años y este año tenemos el mismo reto, o sea, mantener ese ritmo de multiplicar el negocio varias veces. Entonces, creo que estamos en ese camino. El negocio sigue creciendo mes tras mes, afortunadamente. El equipo está creciendo y vamos a salir a levantar capital nuevamente pronto. Vamos a llegar a los milestones que habíamos trazado o imaginado para nuestro siguiente levantamiento antes de lo planeado. Entonces, pronto vamos a salir a buscar nuestra siguiente ronda de levantamiento. De lograr esta ronda de levantamiento y junto con el crecimiento que de manera natural va a tener el negocio, levantemos dinero o no levantemos dinero, vamos a iniciar nuestro proceso de transformación ya a una entidad de servicios financieros más amplia. Nos vamos a empezar a diversificar, vamos a empezar a construir producto no relacionado a crédito,
Hay muchas cosas en el roadmap, hay cosas muy interesantes que nos han facilitado aprender nuestros clientes y vamos a seguir construyendo para ellos. Eso es básicamente lo que toca ahora este año para Baobab. Oye, y para cerrar, ¿qué le dirías a las personas que escuchan el podcast y de pronto tienen una idea, quieren crear algo y no se animan porque piensan que no tienen lo que se necesita o que muchas veces se tiene esta idea de que hasta que se tenga N o B cosas se debe de arrancar? ¿Qué le dirías? Mira, yo les diría que, como dije hace un rato, el mundo no se construye con ideas, ¿no? El mundo se construye con la ejecución de esas ideas. Entonces, para mí, lo único que se necesita es convicción. Creer en que tienen la capacidad de hacerlo. Todo lo demás es conseguible. El dinero es conseguible, el equipo o el talento adicional es conseguible, el aprendizaje o el conocimiento es conseguible. Lo único que necesitan tener es la convicción de que ellos son las personas correctas para llevar a cabo esa idea. Y yo les diría, si no tienen esa convicción, ni lo intenten. Muy bien, mi estimado Robert, siempre es un gusto y un placer platicar contigo, se aprenden cosas bastante positivas. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Tienes algún blog? ¿Escribes algo o no todavía? Tengo el blog interno de Baobab. En Baobab escribimos mucho. Es muy importante para Baobab escribir, documentar, dejar las ideas plasmadas por escrito. Creo que da mucha claridad mental. Nos permite además ser más específicos, ser más concisos en las ideas que tenemos. Entonces escribimos mucho. Tengo pendiente la idea de hacer públicos muchos de esos textos que he escrito para el equipo, para el desarrollo de este negocio, para los inversionistas. Quizás más adelante lo haré, pero hoy soy cero activo en redes sociales. La verdad es que consume tiempo, hay que hacerlo bien. O sea, si vas a hacer algo, pues creo que hay que dedicarle tiempo, energía, espacio en tu mente. Entonces, por eso es que no lo he hecho, y redes sociales es algo que requiere mantenimiento si lo vas a hacer bien. Entonces, soy poco activo, pero me pueden encontrar en LinkedIn como Roberto Salcedo. Me pueden encontrar en Twitter como @R4-inclusión. Así me pueden encontrar en Twitter. Y pues básicamente... Y Baobab, vamos a dejar evidentemente las ligas aquí en este podcast, pero Baobab, ¿quién más o menos es la persona que debe de usar Baobab? Mira, Baobab está construido para personas que quieren tener acceso a servicios financieros hoy de crédito sin tener que pasar por los 700 filtros, obstáculos y retos que tienen los servicios financieros convencionales, ¿no? Y esto no solo es las personas que hoy no tienen una cuenta bancaria, también es la que la tienen, pero no han sido atendidos correctamente, no se sienten satisfechos con sus proveedores actuales. O sea, Baobab es para alguien que busca un servicio financiero de la era digital. Pues muy bien, mis queridos Fundalovers, seguro tienen 1,000,000 de preguntas más. Invitaremos a Roberto más adelante porque creo y realmente lo digo con todo el fervor, es un gran fundador, es una persona de la cual se aprende mucho, tiene mucho que aportar y realmente también lo está haciendo extraordinario. Creo que con lo que está aportando con Baobab, es seguro escucharemos grandes noticias en el ecosistema fintech de Baobab. Así es que pues muchas gracias, Robert, por el tiempo, gracias por todo lo que nos platicaste y pues mis queridos Fundalovers, nos vemos la siguiente semana con una nueva entrevista de los fundadores más hot de LATAM. Muchas gracias, Jerry.